Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva. Capítulo 1. Disposiciones generales. El artículo 1 tiene por objeto asegurar el acceso de la población a los servicios de planificación familiar que conlleve la información, consejería, educación sobre salud sexual y reproductiva a las personas y la provisión de métodos de planificación familiar. Artículo 2. Observancia. Las disposiciones de la presente ley deben ser aplicadas en el ámbito nacional en todos los establecimientos de educación primaria y secundaria, en todos los establecimientos de la red pública de salud, incluyendo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en adelante denominado ICS, entidades privadas y las organizaciones no gubernamentales, en adelante denominadas ONGs, que prestan servicios básicos de salud en el primer nivel de atención. Artículo 3. Destinatarios. Son destinatarios de la presente ley la población en general, especialmente las mujeres, adolescentes, parejas y hombres del área rural, que no tengan acceso a servicios básicos de salud, promoviéndose y asegurándose el acceso equitativo de servicios de planificación familiar. Capítulo 2. Acceso de la población a servicios de planificación familiar. El artículo 4 habla sobre el acceso universal. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y otras entidades públicas y privadas del sector salud deben garantizar el mantener en forma sostenible todos los métodos modernos de espaciamiento de embarazos en los establecimientos de la red pública de salud, que permitan responder adecuadamente a la demanda de la población y asegurar el acceso universal a dichos métodos. El artículo 5. Necesidades no satisfechas. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en coordinación con el ICS y otras instituciones sectoriales que proveen servicios de planificación familiar, deben de estimar la demanda insatisfecha de la población con información proveniente de encuestas nacionales y estudios específicos. Realizando lo anterior, debe de permitir la definición de estrategias operativas que garanticen la oferta de los servicios de planificación familiar para la población de mayor postergación. El artículo 6. Acceso geográfico. Deben de asegurar que en los lugares de difícil acceso, en donde no existan establecimientos tradicionales de la salud, las organizaciones no gubernamentales que hayan suscrito convenios de la previsión del conjunto básico de salud sean responsables de proveer los métodos de planificación familiar a usuarios y usuarios que vivan en el área de influencia de dichas organizaciones. Además, el Ministerio de Educación y los demás entes deben realizar actividades de información, educación y comunicación en este campo. Artículo 7. Acceso funcional. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el ICS y otras entidades y privadas del sector salud deben proveer los servicios de planificación a través de la oferta de la gama de métodos tradicionales y modernos de espaciamientos, asegurando a los y los proveedoras tengan las competencias técnicas para prestar servicios de calidad y calidez y que cuenten con el equipo e insumos de acuerdo a la normativa establecida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Artículo 8. Atención integral. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el ICS deben asegurar que los servicios de planificación se integren a otros componentes de atención del programa de salud reproductiva, tales como la atención prenatal, posparto y puerperio, detección de cáncer cérvico-uterino y de mama, pruebas para enfermedades de transmisión sexual y prevención de la osteoporosis. Esta disposición contribuirá a disminuir las oportunidades pérdidas de servicios de planificación familiar, reduciendo la demanda insatisfecha de planificación familiar y contribuyendo directamente en la disminución de mortalidad materno-infantil. El artículo 9. Estrategias especial para los adolescentes. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el ICS, en coordinación con otras organizaciones públicas y privadas, diseñarán una estrategia que asegure la provisión de servicios integrales y diferenciados para las y los adolescentes, estableciendo mecanismos que faciliten la articulación e integración con otros sectores, entre ellos el Ministerio de Educación y el Viceministerio de Cultura y Deportes, promoviendo el
enfoque de derechos y responsabilidades. Capítulo 3. Comunicación para el cambio de comportamiento. Según el artículo 10, la formación integral del adolescente, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en coordinación con el Ministerio de Educación y otras organizaciones públicas y privadas sectoriales, deben incluir en el currículo de formación contenido sobre los derechos y responsabilidades para la promoción y el autocuidado de la salud, sexualidad y el embarazo precoz no deseado, como los factores de riesgo que contribuyen y afectan la morbimortalidad materno-infantil. Artículo 11. Decisión libre e informada. Como rector de la salud debe garantizar que las usuarias y usuarios del método tradicional y moderno de espaciamiento de los embarazos en los establecimientos de salud reciban la consejería completa que les ayude a seleccionar el método más adecuado, asegurando la disponibilidad del método elegido por la usuaria o usuario. Ninguna persona podrá ser obligada a utilizar ningún método tradicional o moderno de espaciamiento de los embarazos y es punible la coacción que pueda ejercer en tal sentido. Según el artículo 12, que es la competencia técnica de proveedores, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe instituir un programa de desarrollo profesional para fortalecer la competencia técnica de los y las proveedores, con el fin de asegurar que conozcan y apliquen los criterios de elegibilidad de todos los métodos de espaciamiento de embarazo de acuerdo a las normas internacionales, con el fin de eliminar las barreras médicas a la planificación familiar. Artículo 13. La Consejería. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el ICS y otras organizaciones públicas y privadas que brinden servicios de planificación familiar a la población deben asegurar que el personal responsable desarrolle la consejería personalizada en un ambiente que garantice la privacidad del usuario o usuaria y en ningún caso inducirán ni coaccionarán a las personas a utilizar métodos en contra de su voluntad. El artículo 14. Calidad de la consejería. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el ICS y otras organizaciones privadas deben contar con conocimientos, habilidades y destrezas para desarrollar la consejería. Además, contar con material educativo de apoyo para facilitar la comprensión de la población de acuerdo al contexto sociocultural. Artículo 15. Comunicación y difusión. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el ICS, en coordinación con otras organizaciones públicas y privadas sectoriales vinculadas con la prestación de servicios de planificación familiar, deben realizar campañas masivas de información y comunicación dirigidas a la población en general sobre todos los métodos tradicionales y modernos de planificación, sus ventajas y desventajas, en lugares de abastecimiento, tomando en cuenta el contexto sociocultural y educativo de las mismas. El artículo 16. Monitoreo y disminución de barreras médicas. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el ICS y otras organizaciones públicas y privadas diseñarán, validará e implementará herramientas para monitorear la prestación de servicios de planificación familiar y su integración al programa de salud reproductiva, asegurando que puedan incorporarse indicadores que permitan monitorear y evaluar la disminución de las barreras médicas. Capítulo 4. Aseguramiento para la provisión de métodos modernos de planificación familiar. Según el artículo 17, que es la Comisión de Aseguramiento, se crea la Comisión Nacional de Aseguramiento de Anticonceptivos que tendrá como objeto velar por la disponibilidad de anticonceptivos para garantizar el acceso a la población guatemalteca a servicios de planificación familiar. Artículo 18. Conformación de la comisión. Está integrada por un representante de las siguientes instituciones públicas y privadas: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Finanzas Públicas, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Asociación Pro Bienestar Familiar, que es APROFAM, Secretaría Presidencial de la Mujer, Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas, Instancia de Acciones Políticas por la Salud y el Desarrollo de las Mujeres, Defensoría de la Mujer Indígena. El artículo 19. Funciones de la comisión. Además de las que se indiquen en el respectivo reglamento
reglamento tendrá las siguientes funciones: velar por la disponibilidad de fondos, especialmente el sector público, para la compra de anticonceptivos a través de procesos de diálogo y abogacía con los diferentes actores que inciden en la asignación de recursos financieros e identificación de diversas fuentes de financiamiento, particularmente para las instituciones del Estado. La formulación de estrategias y mecanismos para poder acceder a precios competitivos en el mercado internacional y la compra a escala de métodos modernos de planificación familiar. Velar porque las instituciones que conforman parte de la comisión definan y compartan políticas y estrategias en materia de logística de anticonceptivos. El artículo 20. Abastecimiento de métodos de espaciamiento de embarazo. El Ministerio de Salud Social, el ICS y las instituciones públicas y privadas que brindan servicios de salud deberán asegurar el abastecimiento y provisión de métodos modernos de espaciamiento de embarazos en todos los establecimientos de la red pública y organizaciones privadas. El artículo 21. Asignación presupuestaria. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe establecer en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado una partida presupuestaria específica para la implementación de métodos anticonceptivos que garantice la demanda de la población guatemalteca. Deben ser incorporados además a dicho presupuesto los fondos provenientes de lo conceptuado en el decreto número 21.4, artículo 25 del Congreso de la República de Guatemala. El capítulo 5 habla sobre las disposiciones transitorias y finales. Artículo 22, que es la integración, los principios y preceptos de esta ley formarán parte del instrumental técnico jurídico de la reforma del sector salud, atendiendo a la importancia que representan para la extensión de cobertura de los servicios de salud. Artículo 23. Su reglamento. El organismo ejecutivo emitirá y publicará el reglamento de la presente ley dentro de los 60 días siguientes a la vigencia de la misma. Artículo 24. Derogatorias. Se deroga todas aquellas disposiciones de igual o inferior jerarquía que se opongan a lo preceptuado en la presente ley. Artículo 25. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial.